Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente. Fíjense que quiero compartirles un mensaje que está en Apocalipsis, capítulo 2, versos 2 y 3. Enseña algo muy interesante, que muchas veces nosotros, a veces por falta de estudio, por falta de profundidad y quizá por falta de sabiduría también, no hemos logrado penetrar estas capas de la palabra. Pero bendito Dios que Él siempre se toma el tiempo, la gracia, la misericordia de irnos enseñando poco a poco. Por eso dice en su palabra un renglón, renglón sobre renglón, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Porque lógicamente el Señor nos va llevando de gloria en gloria, de nivel en nivel. Esta noche quiero compartirles esta palabra que está aquí en Apocalipsis, que dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Esta alabanza, por así decirlo, el Señor se la da a una de las 7 iglesias en donde el Señor está hablando en Apocalipsis. Y le está diciendo a esta iglesia que es una congregación que ha tenido bastante cuidado de no permitir que los maestros falsos que estaban en aquel tiempo les llevaran enseñanzas inadecuadas. Ellos tenían una virtud de examinar la doctrina, de examinar las enseñanzas, de estar vigilantes de lo que aprendían o de lo que les enseñaban, mejor dicho, para saber si realmente eran doctrinas bíblicas que estaban en la palabra, que fueran doctrinas escriturales y no conceptos humanos. Esta gente de esta iglesia de Éfeso eran bastante celosos. Por eso dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Cuando llegaba un predicador o cuando llegaba alguien a visitarlos con intenciones malévolas, oportunistas, ellos tenían tal discernimiento que inmediatamente los rechazaban. Probaban a los apóstoles, a los que se decían ser apóstoles. Recuerde que estamos en los tiempos bíblicos del primer siglo, cuando los apóstoles abundaban, exactamente como está pasando hoy en nuestros tiempos. Pues estos hermanos de Éfeso tenían tal discernimiento, tal sabiduría, que habían despertado esa unción para discernir realmente si esa persona que los visitaba era o no un apóstol de Jesucristo, con la sana enseñanza y la sana doctrina. Y luego dice en el verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Así que esta gente realmente tiene un aplauso de parte del Señor, tiene un reconocimiento hacia su conducta, una conducta muy, muy encomiable que muchos de nosotros debiéramos tener. Aunque no eran perfectos, pero sí tenían un estándar de fe, de cristianismo, que al Señor le agradaba. Ahora, recordemos que estas gentes eran judíos, porque eran judíos convertidos a la nueva fe, o sea, a la fe de Jesús. De alguna manera traían ellos sus costumbres levíticas, sus enseñanzas sobre la ley, cosa que habían ellos agarrado como su cultura, como su costumbre, de tener mucho cuidado de lo que comían. Por eso es que este mensaje hay que discernirlo muy bien para que usted vea por dónde nos agarra el Señor Jesús. Ellos tenían muchísimo cuidado, porque habían sido enseñados desde niños
en las leyes de la dietética bíblica. Allá en Levítico, se lo voy a leer, está en Levítico 20, en verso 23. Yo soy el Señor tu Dios, que te he apartado de los pueblos. Por tanto, oiga bien, era la enseñanza para los judíos. Por tanto, harás diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia. Verso 26. Habrás pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y te he apartado de los pueblos para que seas mío. Así que esta gente estaba muy bien enseñada a discernir entre lo santo y lo profano. Y eso, ahora que se han convertido a Cristo, siguen con esa enseñanza. Ya no solamente con las comidas, físicamente hablando, sino con lo que estaban oyendo. Habían sido tan enseñados y habían aprendido tanto estas leyes de la dietética alimenticia, y ahora se habían trasladado al alimento espiritual. Espero estarme dando a entender. Ellos habían sido enseñados también en cuidar muchísimo lo que comían, que ahora eso lo trasladan al aspecto espiritual. No cualquier predicador se ganaba su confianza. No cualquier enseñanza era aceptable para ellos. Habían sido enseñados a discernir. Si sabían muy bien lo malo o lo bueno que entraba por la boca, ahora han tomado esa decisión de discernir muy bien qué va a entrar por sus oídos, entre lo bueno y lo malo. Por eso dice, has estudiado, ¿cómo lo dice? Has probado a los apóstoles y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que esta gente de Éfeso, hermanos, eran unos cristianos bien definidos. Habían sido enseñados y lógicamente, qué bueno que eso es lo que yo quisiera enseñar a mi congregación, que sepan discernir para que no cualquier viento de doctrina los arrastre y se los lleve. Porque lógicamente algunos tienen comezón de oír. Entonces esta lección para nosotros hoy es de vital importancia, porque hoy en estos tiempos están abundando los maestros, los itinerantes, como se llaman. Por eso es que algunos nos llaman un poquito selectivos, élites, porque casi no tenemos invitados a la iglesia que vayan a predicar. Pero es que tenemos que tener un discernimiento muy cuidadoso de qué nos van a enseñar, para que no nos tuerzan el camino, para que no quieran imponernos cargas. En alguna oportunidad, tal vez algunos de ustedes se recordará que nos visitó un apóstol de Estados Unidos que a la fuerza quería que abriéramos células, porque a él le funcionan allá en su país, allá en su ciudad. Y a mí en lo personal me criticó y me dice, hermano Carlos, debería de abrir células para que esto sea grande, para que sea más grande y toda la cosa. Pero es que son esas cosas que si yo no tengo discernimiento, me dejo llevar por esa corriente. He conocido algunas cosas que han sucedido en la iglesia, que cuando algo está de moda, todos quieren ponerlo en actividad en su iglesia y no les funciona y quedan avergonzados. Hay que tener una línea de discernimiento guiados por el Espíritu Santo. Y estos efesios así habían sido. Ellos eran muy cuidadosos con lo que oían, de tal manera que no cualquiera que se llamara apóstol los impresionaba. No es que lo desprecien, no despreciemos a nadie, pero sí tengamos cuidado de no andar escuchando cosas que realmente no nos van a edificar. Esa es la base que pone el Señor cuando alaba a esta iglesia, ¿verdad? Eres esto, has trabajado, has discernido y toda la cuestión, por decirlo de alguna manera, me gusta lo que has hecho. Pero ahora veamos ahí mismo en el capítulo 2, la otra parte a la misma iglesia, en el verso 4, y dice, pero, aquí hay un pero, ¿eh? Aquí hay un pero que tenemos que averiguar cuál es ese pero. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Y aquí es en donde muchos de nosotros, los pastores o los maestros de este tiempo, no hemos sabido discernir, pero bendito Dios que nos abre el panorama para darnos realmente el verdadero significado o uno de los verdaderos significados de esto. Porque cualquiera hemos hablado de este verso y hemos dicho que has dejado tu primer amor, o sea que ya no me has amado, que ya no sientes lo mismo por mí, que tus emociones, tus sentimientos hacia mí han menguado. Yo te ruego, yo te aconsejo que regreses a aquello. Entonces sigue diciendo en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ok, ahora vamos a interpretar todo esto de acuerdo a las escrituras. La interpretación tradicional de este texto entre los cristianos de hoy tiene que ver con la acusación de Jesús contra los creyentes de Éfeso, porque aparentemente habían perdido la excitación emocional del principio. Cuando ellos conocieron a Jesús, lo que se llama el primer amor, ellos habían vuelto sus vidas a la actividad de Dios, a buscar la presencia, a buscar al Espíritu Santo, a buscar esas cosas emocionales. Ellos habían salido del mundo, habían sido apartados por Dios y ahora ellos como judíos recién convertidos están experimentando una nueva emoción, sentimientos nuevos, inéditos hasta ahora para ellos, y se habían volcado a una relación íntima y personal con el Señor. Así que ahora viene el Señor años después y visita a la iglesia en Apocalipsis. Y entonces seguimos creyendo que cuando el Señor nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, quiere decir que ya nos olvidamos de Jesús. Y no es esa la interpretación correcta. Porque si de eso se tratara, el Señor diría en diferentes maneras la exhortación. Este argumento no está de acuerdo con la forma de pensar de lo que dice la Biblia. Si ciertamente fuera este el caso, entonces después de las palabras, has dejado tu primer amor, el Señor hubiera seguido diciendo, recuerda las primeras emociones. Recuerda los escalofríos que sentías. Recuerda aquel estado de éxtasis que alguna vez tuviste. Y no es eso lo que el Señor está diciendo. Recuerda de dónde has caído, de dónde has caído, de dónde has caído. El mismo texto lo está diciendo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora, ¿de dónde han caído? No han caído en pecado, no han caído en adulterios, en fornicaciones, siguen estando en la iglesia, siguen estando en los cultos, siguen cantando coritos, siguen estando físicamente ahí, pero el texto nos lleva a la verdad de lo que Jesús le está diciendo a esa iglesia y a nosotros, por supuesto. Y dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Regresemos a Apocalipsis 2:3. Conozco tus obras, Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Algunos ya no están trabajando en su vida espiritual. Algunos ya no están guardando la paciencia de esperar que el Señor venga. Para algunos Jesús ya no va a venir y entonces están yendo no al pecado, sino han olvidado la sensibilidad de lo que hacían antes para Dios. Vamos palabra por palabra. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ahora sí lo soporta. Ahora sí se junta con gente malévola. Ahora sí ha regresado a tener a sus amigos del mundo. Ahora sí está nuevamente en relación con aquellos que al principio habían dejado. Dice, y que no puede soportar a los malos.
O sea que ahora vuelve a tu primer amor, quiere decir, vuelve a tus primeras obras, a estas obras. ¿Qué te pasó, cristiano? Que volviste a tener amistades del mundo, que volviste a tener relación con el mundo, con sus modas, sus deleites, sus placeres. ¿Qué te pasó? No es que no es que hayas caído en pecado solamente, sino que te volviste a mezclar con ellos. Perdiste no la sensibilidad ni las emociones, perdiste el discernimiento de lo que era bueno y malo y empezaste a comer lo que no es permitido por Dios en el plano espiritual. Por eso le mencioné las leyes dietéticas. Ellos cuidaban mucho qué comían, pero ahora, a través del tiempo, perdieron ese discernimiento, esa sabiduría y ahora están comiendo cualquier cosa. Y sigue diciendo, ¿cuáles eran las primeras obras? Y dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ahora te gusta oírlos. Ahora andas de canal en canal, ahora andas de iglesia en iglesia, ahora andas de predicador en predicador a ver qué oyes. Cuando al principio eras tan celoso de cuidar lo que oías, lo que comías espiritualmente hablando, pero ahora estás comiendo cualquier cosa. Ahora estás siguiendo cualquier cosa de lo que te ofrecen en las redes. Y sigue diciendo, has sufrido y has tenido paciencia. Ya no estás sufriendo por el Evangelio. Ahora cualquier cosita que no le gusta, ahora rezongamos, ahora blasfemamos, hablamos contra Dios, porque dejamos de tener la sabiduría, la paciencia, el amor, de aceptar que Dios es el quien tiene el control de todo. Y por último dice, y no has desmayado. Algunos ya desmayaron, ya se abandonaron a las cosas del mundo, ya se abandonaron a las cosas que antes habían dejado de hacer. Entonces, la excitación emocional del principio, cuando ellos se encontraron con el Dios vivo, ya no estaba presente en sus vidas. Ya no sentían aquel ardor, aquel amor por la palabra, ya no lloraban con un canto, ya no se estremecían con un mensaje, ya no, perdón, ya no se contristaban por una exhortación como esta. Ya los mensajes de exhortación, de enseñanza, ya no hacen mella en este tipo de cristiano. De eso se trata. Has perdido tu primer amor. Siguen en la iglesia, nos seguimos llamando hermanos, pero en su fuero interno esas cosas ya no están presentes en su vida. Entonces, cuando dice el Señor en Apocalipsis, has dejado tu primer amor, le está diciendo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. No es que haya caído, que se haya ido al mundo, ahora sigue la corriente del mundo, pero tampoco deja la iglesia. Aquel hermano de fuego, de pasión, como yo les llamo, ¿verdad? Aquel hermano de garra, de ñeque, se apagó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ya no participa? Incluso terminamos el servicio, decimos amén, es el primero en irse. Ya no tiene relación con los hermanos, ya no colabora, ya no participa, ya no se le ve ese fuego de la relación que mantuvo con Dios al principio. De eso está hablando Apocalipsis. En lugar de que Jesús dijera, haz las obras que una vez hiciste, dice el Señor, eso es lo que está diciendo. Perdón que hagan trabalenguas. En su lugar Jesús está diciendo, haz las obras que una vez hiciste. Así que no es cuestión de que has caído solamente, de que no sabes ni de dónde caíste, haz esas obras que antes hacías. ¿Por qué? Porque no era sobre emociones o sentimientos de lo que Jesús está hablando, sino más bien de las obras que ellos ya no practicaban. Estos cristianos de Éfeso ya no vivían con las convicciones que anteriormente tenían. Esto es lo que quiero remarcar. Cuando escribo mi pan diario, mi bocadito de pan, trato siempre de remarcar, ya llevo 42 años aproximadamente en el Evangelio y mis bases no han cambiado, mis convicciones no se han movido.
Sigo siendo el mismo hombre que el Señor engendró hace 40 y pico de años. Hay algo dentro de mí que no me permite rebajar mi estándar, perder mi linaje. Hay algo allá dentro de mí que no me permite perder esa convicción que se incrustó en mi corazón. Pero con tristeza puedo ver a muchos hermanos, incluso de mi congregación, porque saben ustedes a quienes me dirijo, que ya no son los mismos, ya no se les ve, no se les siente ese fragor, esa fuerza de servir al Señor. No estoy hablando de emociones, ni no, estoy hablando de algo práctico, de examinar realmente la conducta de los demás para ver si es cierto que me conviene. Pero resulta que ahora soy muy exagerado. Es que todo es pecado. Es que para todo quieren que uno les pida permiso. Es que esto y lo otro. O sea, vamos perdiendo, mis queridos, esa sensibilidad de las obras que hicimos al principio. Esa es una manera de explicar por qué muchos se han ido de la congregación. Al principio trabajaban duro, estaban en alabanza, estuvieron en el diaconado, fueron directores del diaconado, maestros de niños. Cuando de repente viene el tiempo y bajaron, dejaron las obras del principio. Y no estoy hablando de un trabajohólico en la obra, estoy hablando de gente comprometida con el Evangelio, de gente comprometida con Cristo, de hacerle saber, Señor, como le dijo Pedro, aunque todos te abandonen, yo no te voy a dejar. Aunque no pudo cumplirlo, pero su intención ahí estaba. Y luego vemos que cuando Jesús resucita en adelante, Pedro ya no abandonó al Señor, ya no dejó de seguirlo al Cristo resucitado. Los creyentes de Éfeso habían caído, lo cual es un eufemismo para el pecado. Pero el Señor lo que le llama a eso es, has caído no en pecado, no te has caído de la gracia, has caído en tus principios morales, en tus principios éticos, has caído en tu vida de búsqueda, en tu vida comprometida. Ahora para ti cualquier programa de televisión es permitido, cualquier plática, cualquier chiste, cualquier relación. Yo no estoy diciendo que salga del mundo porque la Biblia dice que no. La Biblia dice que somos sal, que tenemos que meternos, pero no somos de ellos. Pero algunos han dejado ese celo por cuidar su conducta, por cuidar sus pasos, por cuidar su relación íntima, personal, privada con Dios. Y ahora resulta que con el tiempo, como los hermanos de Éfeso, perdieron esa sensibilidad. Ahora cualquiera puede predicarles y amén le dicen a todo. Ahora siguen las corrientes. Ahora celebran fiestas que antes ni siquiera por asomo se les hubiera ocurrido hacerlo. Pero ahora todo es normal porque estamos en otra generación, estamos en otro tiempo. Ahora hay que enseñarle a la gente que Cristo sí es un Jesús, es un Dios, pero permite esto y lo otro. Por eso este texto está íntimamente ligado a las leyes de la dieta judía. Ellos eran celosos de cuidar, no comer nada que no fuera kosher, que no tuviera nada de cerdo, que no fuera un animal inmundo, porque eso les iba a arruinar su estatus judío en su dieta personal. Pero resulta que para oír, para comerlo, el oído, para una forma que le llama la Biblia, cualquier cosa pues estaban comiendo. ¿Cómo es posible esa bipolaridad? Eso pasa con nosotros. Así que aquí vale la pena hacer notar que el arrepentimiento significa volver a esas obras. No es un reconocimiento mental de lo que está mal, más bien es un giro enérgico de lo que es deseado. Ese es el arrepentimiento. Es que nosotros veníamos para acá y ahora esta verdad que nos haga pensar, que nos haga analizar, de verdad, ya no soy celoso de la palabra. Ahora cualquier cosa que me llega en YouTube, que me llega por teléfono, esas cosas que me mandan, esos chistes que me cuentan, ¿de dónde acá empecé yo a realmente aceptar
que ya todo eso no era para mí? ¿En qué momento empecé a leudar y a comer lo inapropiado? ¿En qué momento, Carlos, dejaste la sana enseñanza por volverte a fábulas, como dice Pablo? ¿En qué momento dejé la pureza de la palabra y empecé a escuchar a otros predicadores hablar de la superfe, de la prosperidad, anhelar las cosas que ellos dicen, a leudarme, a empacharme, como se dice normalmente, al estar escuchando esas enseñanzas? ¿En qué momento perdí el discernimiento de saber que no todo lo que hablan en el mundo viene de Dios? ¿En qué momento? Eso es lo que Apocalipsis le está diciendo al Señor a esta iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué es que para comer eres tan celoso y sabes discernir entre lo santo y lo profano y no sabes discernir entre lo santo y lo profano de la palabra? Los mensajes evangélicos predicados por los llamados apóstoles igualmente necesitan ser probados y distinguidos de lo que es necesario para consumir. Entonces yo no estoy diciendo que solo nos oiga a nosotros. No estoy tratando de ser legalista ni egoísta. Usted es libre de oír, pero tiene que discernir para no dejarse llevar por las corrientes de confusión que hay en estos momentos en el mundo. Yo creo que este mensaje, mis queridos, nos llega a tiempo para poder aprender y discernir qué estamos permitiendo que entre a nuestro corazón. Y como dice Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora usted entiende que no es que haya dejado de amar al Señor, no es que haya dejado de ir a la iglesia, no se trata de que haya dejado de ir a cantar coritos, pero ahora dése cuenta, el Señor ya no ve solamente lo externo, ahora ve lo interno. Ahora ve qué es lo que hay en su vida privada, que lo que antes era pecado para usted, ahora se ha vuelto común. Y sabe qué, no hay peligro, valga el oxímoron, no hay peligro más peligroso que lo común, que lo sagrado se vuelva común. No hay nada más peligroso que lo sagrado se vuelva común, que nos acostumbremos tanto a la presencia de Dios, que nos acostumbremos tanto a ir al culto, a ir a la iglesia, a estar delante del pastor, que nos acostumbremos tanto a eso, que ya no nos haga sentir esa pasión, ese fuego, ese celo por la palabra. Por eso es que muchos van siguiendo al hombre, van siguiendo al pastor. Y cuando el pastor cae en algún vicio, atrás de él van todos sus demás seguidores. Porque en un principio siguieron a Jesús, pero poquito a poco fueron bifurcando en otra dimensión y perdieron la sensibilidad de ser celosos, de que por eso dice la palabra, examinen la fe de sus pastores e imítenlos en su fe. Pero examínenlos quiere decir, ustedes tienen que tener tal discernimiento de examinar la conducta de sus pastores, si está de acuerdo a la palabra, si no, no lo sigan. Pero cuando lo sagrado se vuelve común, se pierde esa línea divisoria y se cae en esto. Y es cuando viene la sentencia, has dejado tu primer amor. Ya no tienes ese discernimiento para darte cuenta que lo que está siendo tu líder, de lo que te están predicando, de lo que estás oyendo a través de ese predicador, no es lo que yo estoy enseñando. Yo creo que es una advertencia para estos tiempos y creo que no necesitamos darle más vueltas al asunto. Usted tiene que aprender y examinarse y saber si realmente usted encaja en esta llamada de atención. En esta llamada de atención de Jesús, cuando Él dice, yo te recomiendo que vuelvas a las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
Una última palabra. Esto no es solamente para el ángel de la iglesia. Esto no es solamente para el pastor. Esto no es solamente para el líder o el maestro. Esto es para todos. Yo mismo, como cristiano individual, aparte de ser pastor, tengo que tener mucho cuidado de lo que estoy oyendo. Si lo que oigo, aún de otros maestros, no está de acuerdo a la escritura, tengo que tener la obra de desecharlo, de examinar, y como dice el primer verso, examinarlos si son verdaderos o mentirosos. Juzgue usted. Eso quiere decir que tenemos que ir a un nivel de crecimiento tal que es suya y solo suya la responsabilidad de aprender a discernir lo que usted está escuchando. Porque si ahorita usted no se toma un trago de licor porque sabe que el Espíritu Santo le ha dicho que no debe beber licor, también lo mismo aplica para lo que está tratando o queriendo escuchar. Lo mismo que usted no permite que entre por aquí para que no le dañe no solamente su salud física, emocional y espiritual, lo mismo sucede con esto, que no penetre nada que le pueda dañar espiritualmente. Que el Señor le bendiga, feliz noche y que puedan analizar esta palabra con la sabiduría del Espíritu Santo. Les amo, mis queridos, y nos vemos en la próxima transmisión. Buenas noches. Adiós.